El formato 4/3 o 4:3 surgió como una decisión técnica del cine, convirtiéndose en la infraestructura absoluta de la televisión mundial, pero poco a poco fue desapareciendo cuando sus limitaciones físicas chocaron contra el progreso. Desde aquel momento en que las películas de Hollywood tenían que ser amputadas para caber en tu sala, o cuando las molestas barras negras desperdiciaban líneas de resolución, y sobre todo, fabricar pesados televisores CRT en formato panorámico resultaba costoso e inviable. La industria tecnológica entendió que imponer un formato panorámico era la excusa perfecta para ejecutar esta vieja tecnología y obligarte a renovar desde pantallas hasta consolas. Por eso, hoy veremos cómo la pantalla casi cuadrada que nos vio crecer pasó de ser un imperio intocable a ser sacrificada por el nuevo estándar de la alta definición. El origen del 4/3 viene de una decisión técnica muy temprana del cine, de la película de 35 mm usada por William Kennedy Dixon en el laboratorio de Edison, a finales del siglo XIX. Fue una decisión industrial sobre cómo se usaba la película de 35 mm y cómo cabía la imagen dentro de ese material. No es que alguien diseñara a fuerzas esa proporción para todo, así se quedó simplemente. Y supongo que lo sabes, pero bueno, el 4/3 o 4:3 es básicamente una pantalla casi cuadrada, aunque realmente se llama así porque sin importar la resolución, son 4 unidades de ancho por 3 de alto. En el cine mudo la proporción rondaba el 1.33:1, casi igual al 4:3, pero cuando llegó el sonido, el espacio para la pista óptica cambió el área de la imagen, y en 1932 Hollywood terminó estandarizando la famosa Academy Ratio, de aproximadamente 1.37:1. Aunque la televisión no copió exactamente ese número, sí heredó el aspecto visual casi cuadrado. Por eso, desde cámaras, tubos de cámara, CRT, transmisión analógica y producción doméstica terminaron alrededor del 4:3. Ahora te preguntarás, ¿por qué no hicieron pantallas más anchas desde antes? Técnicamente sí se podía, y de hecho existieron CRT panorámicos, pero eran unas máquinas rarísimas y demasiado caras para volverse común. El problema es que el tubo de rayos catódicos, el CRT, hacía de todo el proceso una pesadilla para la industria, ya que una pantalla más ancha implicaba hacer el tubo más grande, que a la vez era más pesado y mucho más difícil de meter en una sala normal. Pero no es todo, la imagen se deformaba más fácil porque las esquinas eran más difíciles de controlar y los colores podían desalinearse. En pocas palabras, era técnicamente posible, pero una tele de tecnología CRT común no podía replicarlo de forma barata ni masiva. Y claro, no dejemos pasar por alto el hecho de que la proporción de 4:3 era toda la infraestructura completa. Por ejemplo, el formato natural de una Sony Trinitron en la sala, de la Play 1 conectada con los cables rojo, blanco y amarillo, corriendo Crash Bandicoot también en 4/3, el Dragon Ball Z que pasaban en el canal 5, el de una cinta VHS o un DVD rentado en el Blockbuster. Por eso no era normal que alguien sintiera que quedaba corto, porque pues así era todo. Entonces cambiar la forma de la pantalla era simplemente impensable, ya que obligaba a rehacer todo. Por eso el 4:3 sobrevivió tanto, ya que también era infraestructura. Y es que bueno, una infraestructura tan completa no se rompe nada más de la noche a la mañana. Necesita que algo externo la haga parecer insuficiente, y ese algo llegó primero de las salas de cine. En los años 50, Hollywood tenía un problema muy grave, ya que la televisión le estaba quitando público en el cine, y su respuesta fue crear tecnología que una tele de tubo cuadrada físicamente no pudiera replicar en casa. En 1953, 20th Century Fox estrenó The Roop, con el famoso CinemaScope, que consistía en guardar una imagen aplastada horizontalmente en la película de 35 mm, para luego estirarla de nuevo en el proyector. Así podías lanzar una imagen enorme en pantalla sin cambiar completamente el rollo. Al inicio, CinemaScope podía rondar el 2.55:1 con sonido magnético, pero con sonido óptico terminó estandarizándose alrededor de 2.35:1, y Cinerama iba aún más lejos usando 3 proyectores sincronizados sobre una pantalla curva enorme. Claro, el problema llegó cuando esas películas querías verlas en tu casa, o bueno, en la de tus abuelos, porque era en los 50, ¿verdad? Habían 2 opciones y las 2 eran malas.
La primera era Pan and Scan. Básicamente, un operador decidía qué parte del cuadro super ancho era lo importante y recortaba los lados para que la imagen llenara la pantalla en 4:3. Claro, con esto perdías actores que desaparecían del plano. Además, destruías el encuadre original que el director había construido. Star Wars es una de las más famosas que tuvo ese problema durante años en formato VHS o VHS, como le digas. La segunda opción era Letterbox, donde básicamente es mostrar la imagen completa con barras negras arriba y abajo. Aquí, bueno, se sentía como que perdías pantalla, aunque en realidad estabas viendo más imagen que con el recorte, pero más chiquita. Esto básicamente fue la primera grieta psicológica en toda esta historia, ya que si bien Hollywood no mató el 4:3, sí sembró esa idea de que llenar una pantalla cuadrada a lo mejor podría significar que estabas perdiendo imagen. Y claro, eso tú tal vez no lo sabías, pero ya quedabas con la duda. Y esa idea se instaló en la cabeza de mucha gente décadas antes de que existiera el 16:9 o 16:9 como estándar. Y es que sí, el resultado fue una generación entera de gente que creció viendo versiones amputadas de películas en VHS sin saber que a muchas les faltaba una parte. El Laserdisc, que nunca fue masivo como el VHS, sí tuvo ediciones Letterbox para gente más clavada con la idea de ver una película completa. Igual no importó mucho a nivel popular, ya que la familia promedio tenía un VHS. La solución masiva llegó con el DVD anamórfico, que fue importante porque ya no desperdiciaba tantas líneas de resolución en barras negras. Guardaba la imagen, digamos, apretada y el reproductor la estiraba correctamente en una tele de 16:9. En una tele vieja a 4/3, el reproductor la convertía automáticamente a Letterbox. Pero claro, ya nos estamos adelantando bastante a los 2000. Como ves, es bien curioso cómo muchísimo antes de que Netflix te preguntara si quieres llenar la pantalla, era un problema que ya existía con soluciones poco satisfactorias, pero bueno, era lo que había. La solución a esto no podía ser fabricar una pantalla de cine para tu sala, tenía que ser un punto medio entre dos mundos, que no habían sido diseñados para convivir porque no le convenía al cine, y alguien iba a tener que definir ese punto medio como estándar oficial. En el año 1984, un ingeniero llamado Kearns H. Powers de la SMPTE, que es una organización que define estándares técnicos para el cine y la televisión, propuso una solución a todo esto: comparar varios formatos existentes y encontrar un rectángulo intermedio donde ninguno sufriera demasiado. Mira, se dice que puso varios rectángulos encima de otros, como el de la tele tradicional y el del cine normal y el panorámico, para buscar una forma intermedia donde ninguno quedara demasiado recortado. Y sí, como te imaginas, el resultado fue la proporción 16:9. Aunque no era el formato perfecto, fue la mejor solución para mostrar contenido que hoy consideramos viejo y además el cine panorámico sin destruir ambos. Es entonces que el 16:9 se presenta como un punto medio técnico, pero lo curioso es que Japón ya estaba construyendo una parte del futuro mucho antes de que Powers dibujara sus rectángulos. No exactamente el 16:9 moderno, pero sí la idea de una televisión de alta definición, más ancha y más inmersiva que la tele tradicional. Mira, mientras la tele normal seguía siendo cuadrada y de baja resolución, en Japón la televisora NHK llevaba décadas probando algo diferente, que era la televisión en alta definición o como lo llamaban, High Vision. Empezaron, ojo, en 1964, justo después de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el sistema inicial apuntaba más a una proporción cercana al 5/3 y con el tiempo fue migrando hacia lo que hoy conocemos como 16:9. Es curioso cómo para los 80 NHK ya tenía la visión técnica de que la televisión en alta definición sería en formato panorámico. Lógicamente, el hardware fue el primero en materializar todo. Primero existieron equipos profesionales carísimos para producción y monitoreo HDTV, como la familia HDM de Sony, que en sí eran monitores CRT en HD y proporción 16:9, y luego Sony llevó esa idea al terreno doméstico con monstruos como el KW3600 HD de 1990, una Trinitron de 36 pulgadas compatible con HDTV. Claro, por los problemas físicos del CRT que te mencioné antes, era un monstruo de ingeniería pesadísimo y gigantesco. Prácticamente muy poca gente podía tenerlo en casa porque además era carísimo. En 1995, el Comité Asesor de la FCC recomendó el estándar ATSC, la base de la televisión digital que durante décadas se usaría en Estados Unidos, México y Canadá. Ahí se definían varias cosas que van desde la resolución hasta la tasa de refresco de varios formatos, incluyendo
siendo el HD. Cuando ya se estandarizaron esos formatos, se eligió el aspecto de 16:9 a resoluciones 1280 x 720 y 1920 x 1080. Cosas que, bueno, ya nos suenan bastante familiares, ¿no? Pero como sabes, la transición masiva llegó en los años 2000 con el 720p y el 1080i en la transmisión abierta y el 1080p consolidándose después en el Blu-ray, el HD DVD, las consolas de séptima generación y las pantallas plasma o LCD de alta definición. Y pues bueno, ya con el Blu-ray y las pantallas específicamente hechas para esta proporción, terminó de adoptarse el formato en el hogar. El 16:9 ganó porque quedó estandarizado al paquete tecnológico completo de la alta definición. Ahora con el estándar fijo, solo faltaba que las fábricas y la industria ejecutaran la sentencia del 4 tercios. El reto más importante de esta transición era que el CRT tenía un problema físico que ningún ingeniero era capaz de resolver con software, ya que fabricarlo a escala masiva se complicaba muchísimo. En cambio, nuevas tecnologías como plasma y LCD llegaron para solucionar ese problema por completo. Bueno, es cierto que una plasma era carísima de producir y muchísimo más pesada que una LCD, pero al menos ambas podían ser mucho más delgadas y grandes sin que la física se pusiera en contra del proceso de manufactura. Cuando Sharp lanzó Aquos en 2001, los primeros modelos ni siquiera eran necesariamente el 16:9 definitivo, solo eran LCD pequeños, todavía muy de transición, pero visualmente ya anunciaban otra era. La tele dejaba de ser una caja profunda de vidrio y empezaba a parecer un objeto plano y más delgado. Incluso los monitores de computadoras vivieron su propia versión del mismo proceso, ya que en los 90 y todavía principios de los 2000 manejaban proporciones en 4 tercios o 5 cuartos, pero entre 2007 y 2010 dejaron de ser la opción dominante del mercado masivo. Pero claro, lo que terminó de forzarlo no fue nada más el diseño ni la estética. Estamos hablando de los intereses de toda la industria. Así que las proyecciones de manufactura tuvieron el mayor peso, ya que además, en ciertos tamaños y generaciones de paneles, cortar formatos panorámicos desde una lámina grande de vidrio podía aprovecharse mejor el material. Y cuando a la industria le sale más barato algo, van a buscar el modo de que todo se mueva en esa dirección. De hecho, sus proyecciones de la época indicaban que para 2010 el 16:9 dominaría la producción mundial de laptops y monitores. Y bueno, justo fue lo que pasó. Donde yo recuerdo muy bien ese salto fue con las consolas de séptima generación, ya que por ejemplo la Xbox 360 y la Play 3 vendían el HD casi como si fuera un estilo de vida. Recuerdo bien cómo se veían esos juegos como el Halo 3 o el God of War 3 que ya estaban pensados para verse de forma nativa en 16:9 sin estirar la pantalla. Mientras claro, yo seguía todavía con mi Play 2 chipeado, muy feliz jugando juegos en 4 tercios, pero mira, ya había como que esa sensación de que esto ya era viejo, que ya tenía fecha de caducidad y luego bueno, como la Play 3 además era un reproductor de Blu-ray, realmente era la consola del futuro. Si viste mi video del Blu-ray sabrás que Sony metió el cine en HD junto al Blu-ray siendo la Play 3 como un caballo de Troya. Con todo esto, tu tele convencional de toda la vida ya era un problema y un cuello de botella entre tú y lo que estabas viendo. Y es que, otra cosa, si querías entrar de lleno al mundo HD, necesitabas una tele nueva, a veces por componentes o a veces por HDMI. Lo único malo que sufrimos en algún momento de esta transición fue que todo el contenido viejo que nunca se remasterizó, como los juegos de la Super Nintendo, de la Play 1, canales de televisión, películas de los 80 o 90, todo eso se veía estirado en las nuevas pantallas, o claro, encerrados en esas barras negras tan molestas a los lados. Irónico que antes nos molestaban las franjas de letterbox en el contenido panorámico. Bueno, ahora teníamos lo mismo, pero hacia los lados. Hoy el 4 tercios no ha desaparecido del todo. No es el formato estándar que se use en cualquier producción de contenido audiovisual, pero hemos visto que ha vuelto más que nada como una estética vintage, como una decisión artística. Algunos directores lo usan para crear sensación de encierro o de memoria antigua. En los videoclips se sigue usando para comunicar el pasado. La estética del VHS, claro, incluso hay camarógrafos que lo eligen exactamente porque ya no es lo normal y quieren ser especialitos. Hoy este formato tiene mucho peso y significa algo, precisamente porque dejó de ser lo normal. El 16:9 sí resolvió problemas reales, el HDTV tenía sentido, era la evolución, los paneles planos tenían muchísimo sentido desde
desde el punto financiero de la industria. No es que el antiguo formato 4/3 fuera malo, solo que dejaron de construir el mundo y sobre todo el hardware alrededor de él. Ahora, cuéntame en los comentarios si recuerdas el momento exacto en que viste por última vez tu tele o monitor en 4/3 sin saber que esa sería la última vez que lo harías en la vida. Si todavía tienes alguno guardado por ahí como recuerdo o incluso le sigues dando uso normalmente. Además, si crees que todo el cambio valió la pena, me gustaría leerte. Muchas gracias por llegar hasta acá, pero no te vayas, te recomiendo este video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.